Vamos a empezar en breve con la mesa número 3 sobre feminismos, igualdad y diversidad, una trilogía interesante para desconstruir la cultura de la violencia. Así que quiero darle paso a Soledad, quien va a ejercer de moderadora en esta primera mesa. Pues muchísimas gracias y bueno, pues buenos días a todas, todos y todes, ¿no? Y bueno, pues sí. Para mí es un placer el estar aquí en este congreso, desde luego el haber conocido a personas tan bonitas que forman parte del equipo organizador y del equipo científico, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo me siento como también muy bien acompañada, ¿no? De estas dos grandes profesionales y buenas amigas, ¿no? Como son pues Nuria Villa y Asuntie. Bueno, mi intervención la he querido titular como la cultura de la violencia intragénero e intradiscapacidad. Y bueno, pues qué menos que hablar de las paredes de cristal. Mirad, yo yo soy licenciada y doctora en filosofía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la UNED, pero mi trabajo fundamental y principal a lo largo de todos estos más de 20 años ha sido bueno, pues el aproximarme a los feminismos, el conocer los feminismos, el enamorarme de los feminismos, el ser feminista, el declararme feminista y después, bueno, pues otra circunstancia que de algún modo esa no es una circunstancia exactamente escogida, sino que es una realidad que me ha acompañado pues desde mis primeros momentos de vida, ¿no? Y es el tener, bueno, pues una circunstancia, en este caso física, ¿no? Que, bueno, pues la llaman de muchas maneras y de entre ellas, bueno, pues la llaman discapacidad, ¿no? Entonces yo he sido y soy una persona, ¿no? Supuestamente con una discapacidad de nacimiento. Y entonces, bueno, pues estas dos cosas me parecían importantes el resaltarlas aquí porque, fijaos una cosa, bueno, yo también he trabajado, me especialicé en temas de filosofía para la paz, de resolución pacífica de conflictos, etcétera, ¿no? Todas estas cuestiones que son muy bonitas y trabajar por una cultura de paz es muy interesante, ¿no? Eh, pero claro, cuando estás trabajando también sobre una cultura de paz, al mismo tiempo, sí o sí, tienes también que aprender sobre una cultura de violencia, sobre todo para saber identificarla y para saber desconstruirla, ¿no? Entonces, en esa desconstrucción de esa cultura de violencia o de esas culturas de violencias, ¿no? Si quisiéramos hablar en plural, que quizás sería ya pues mucho más oportuno incluso, ¿no? Porque no hay una sola cultura, no hay una cultura única, pero sí que hay varias culturas que son violentas y desde luego hay muchas maneras, hay muchas manifestaciones de violencias, ¿no? Pero bueno, dicho esto, claro, yo si fuera una feminista clásica, ¿no? Pues yo diría, bueno, pues vale, pues yo entonces yo lo que voy a hacer es a intentar explicaros a todo el mundo pues un poco lo que de algún modo se sabe siempre, ¿no? Pero que de todas formas nunca está más el recordarlo y el reconocerlo, y es que, ¿no? Pues tenemos por un lado, ¿no? Según el patriarcado, tenemos por un lado pues lo que son bueno, pues, esas masculinidades hegemónicas, ¿no? Esos machismos hegemónicos que realmente ejercen violencia constante, tanto a nivel cultural como a nivel estructural como a nivel directo, pero que, bueno, pues que se ejercen contra las mujeres, ¿no? Por el hecho de ser mujeres, ¿no? Es un poco lo que siempre hemos dicho, por el hecho de ser mujeres. Eh, bueno, eso es una realidad y después, bueno, estaría también, ¿no? Dentro de esa cultura de violencia o de esas culturas de violencias, también tendríamos que decir, ¿no? Que eso es algo que no se habla tanto, pero que, bueno, pues yo como teórica también en ello, pues me ha interesado también desde muy temprano, desde muy temprana edad, ¿no? Desde que empecé a teorizar
me ha interesado mucho porque, claro, la discapacidad no es para todo el mundo igual y desde luego, pues, por un lado estaría ese, si hemos hablado, ¿no? O si yo he nombrado ahora mismo lo que es el patriarcado, pues también podríamos hablar de lo que es el capacitismo, que es un sistema opresor de dominación similar al patriarcado, y lo que hace es que polariza en dos la realidad, y lo que hace es que, por un lado, dice, bueno, pues hay quienes tienen privilegios que son, en este caso, bueno, las personas que se supone que tienen capacidades o las personas a las que se les ha considerado históricamente como normales, ¿no? Y después, bueno, pues estaríamos, bueno, todo un lastre de seres humanos que no encajamos dentro de esa normalidad y de esas capacidades y que por tanto estamos dentro de esas discapacidades, minusvalías, ¿no? Y un largo etcétera de nomenclaturas que nos recuerdan que existen seres humanos que desde las capacidades, desde los capacitismos, desde quienes quieren ser capacitistas, lo que hacen es definir e intentar explicar cuál es la realidad del hecho de ser un ser humano con discapacidad. Por tanto, tanto las mujeres como las personas con discapacidad, en términos generales, hemos sido definidas desde fuera. Han sido esas culturas de violencia, han sido esos patrones hegemónicos, esos sistemas opresores hegemónicos, los que han intentado explicar qué es el hecho de ser mujer y qué es el hecho de tener o sufrir una discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, si eso es así, yo en el año 2005, ¿no? Ya que, bueno, dentro de los feminismos y dentro de otros muchos sectores, no sé, ¿no? Parece que el mundo necesita inventar siempre conceptos y conceptos y conceptos, y desde luego, bueno, pues para mí como filósofa también es muy importante, ¿no? Los conceptos son muy importantes. Debo decir que me pareció interesante cuando se estaba hablando de los techos de cristal, ¿no? Para las mujeres, porque claro, las mujeres resulta que habíamos accedido al ámbito público, pero aún así tenemos unos techos de cristal que nos impiden llegar hasta donde queramos. Por tanto, sufrimos, las mujeres, sufrimos la filosofía de la integración. Y es que la cultura hegemónica masculinizada fundamentalmente nos dice hasta dónde se nos tiene que integrar y hasta dónde no se nos tiene que integrar. Por tanto, las mujeres, en términos generales, podríamos decir así, a lo bruto, que todas somos discapacitadas, que todas tenemos menos capacidades porque no nos permiten acceder a, bueno, pues quizás la grandeza a la que podríamos llegar. Pero podríamos decir que las mujeres están infravaloradas y en esa infravaloración somos menos válidas, por tanto somos minusválidas, ¿no? Y por tanto podríamos decir que somos discapacitadas, que tenemos menos capacidades, ¿no? Y a mí eso me parece divertido, el que hagamos ese tipo de juegos lingüísticos, ¿no? Porque realmente ninguna mujer sin diversidad funcional se cree que es una mujer discapacitada. Nadie se lo cree. Y que es minusválida tampoco. Y que debería tener a lo mejor un certificado de minusvalía tampoco. Pero sin embargo, ¿no? ¿no? Desde determinados feminismos hegemónicos juegan a ser princesas, ¿no? Y por tanto a mí lo que me interesa ahora mismo es la violencia que se ejerce dentro de las propias mujeres. Porque no todas las mujeres somos blancas, heterosexuales, de clase media, de mediana edad, del norte, sin diversidad funcional y un largo etcétera de cuestiones, ¿no? Hay unas mujeres que sufrimos mayores cotas de discriminación que otras. Sin embargo, las mujeres que son más hegemónicas se preocupan muy poco por las mujeres que sufren mucha discriminación, ¿no? Por tanto, ahí, dentro de lo que es el género femenino, dentro de lo que es el género femenino, sinceramente,
hay violencia. Quiero decir que hay mujeres que ejercen violencia contra otras mujeres a las que consideran inferiores. Y esa es una realidad. Y esa realidad hay que hacerla pública, porque no todas las mujeres somos iguales, afortunadamente no lo somos, y desde luego unas mujeres somos más inclusivas que otras y unas somos más feministas que otras. Existen feminismos que son excluyentes, que son capacitistas, que son destructivos. Esos feminismos hay que acabar con ellos. Las personas que seamos buenas feministas tenemos que saber combatir ese tipo de feminismos que degradan la emancipación y el empoderamiento de las mujeres. Y así lo han hecho a lo largo de la historia. De hecho, aquí en España se ha conocido a esas mujeres, a esas feministas que de algún modo se han vuelto institucionalizadas, ¿no? Y la palabra es muy acertada, que se han vuelto institucionalizadas donde realmente no han sabido progresar en lo que es el feminismo, en lo que es la emancipación y en lo que es el empoderamiento de las mujeres. De hecho, por ejemplo, yo como persona con diversidad funcional, cuando yo voy a servicios sociales y servicios sociales a mí me ofrece como opción única de vida un centro residencial para vivir, se sabe desde Naciones Unidas, desde Europa, se sabe que la mayoría de seres humanos que está institucionalizada somos mujeres. Y se sabe también que recibimos muchísima violencia de género, incluso violencia sexual. Por tanto, también sabemos que hay muchas que son cuidadoras, no son cuidadores, ¿no? El porcentaje elevado de las personas que atienden a otras personas son mujeres. Y por tanto, reitero en que hay mujeres que ejercen violencias contra otras mujeres. Por tanto, hay que acabar con ese tipo de feminismos, hay que acabar con ese tipo de feministas y hay que resituarlas en el espacio y en el tiempo para que comprendan y para que se reeduquen, ¿no? Pues en lo que se tienen que reeducar. Lo mismo le sucede a la discapacidad. La discapacidad, y por eso también me interesa hablar de la intradiscapacidad, porque dentro del mundo de la discapacidad no todo el mundo es igual. Hay seres humanos que tienen unas discapacidades que les permiten tener una gran autonomía biofísica, biomecánica, eh, ¿no? o sensorial o cognitiva incluso, que hacen que de algún modo esas personas se sientan superiores sobre las otras. Por ejemplo, si alguien va con muletas y a mí me conoce, va a pensar que yo soy inferior a esa persona que va con muletas porque ella tiene mucha más autonomía que yo. Mientras que yo, para tener autonomía, necesito apoyos humanos, que se llaman asistentes personales. Por tanto, dentro del mundo de la discapacidad se genera también una gran cultura de violencia. En esta apuesta firme mía por la desinstitucionalización, por la promoción de una política pública de los cuidados basada en los derechos humanos y en el enfoque de vida independiente, desde luego debo decir que la discapacidad ha hecho mucho daño y sigue haciendo mucho daño. ¿Por qué? Porque está retroalimentando constantemente la cultura de la violencia, de la institucionalización. El Estado también. Quiero decir, aquí, por desgracia, nadie se salva, ¿no? Porque el Estado es el primero que tiene residencias estatales donde está institucionalizando, está encarcelando a seres humanos solamente porque somos diferentes. Hay otras instituciones, hay otras residencias que están subvencionadas con fondos públicos, por tanto lo estamos pagando todas las personas, estamos pagando todas las personas, de nuestros bolsillos estamos pagando y quienes gestionan esto es el movimiento tradicional de la discapacidad.
Por tanto, el movimiento tradicional de la discapacidad está abusando de las personas que quizás tienen menos oportunidades para valerse o que no han tenido el desarrollo de esas políticas públicas basadas en derechos humanos y en el enfoque de vida independiente. Entonces tenemos que aprender a desconstruir todo esto, pero después también en este sentido no se salva nadie. Quiero decir, las asociaciones de mujeres o de feministas no se preocupan por las mujeres con diversidad funcional. Si están en las residencias, si les cambian los pañales a las horas que les tiene que cambiar los pañales, cuántas veces se las ducha al día, si les dan libertad para poder salir a las calles o no, y así un largo etcétera de cuestiones. Quiero decir que la sociedad en general, el Estado o el Gobierno de España en particular y bueno, pues todo el entramado social y político en el que estamos sumergidos y sumergidas y sumergides realmente viola los derechos humanos de las personas con diversidad funcional de manera constante y permanente. Sin embargo, España dijo que ratificaba a mediados de 2008 lo que es la Convención Internacional de Derechos Humanos. Sin embargo, la ratificó, pero no sabe ser consecuente después y realmente sigue alimentando y retroalimentando políticas públicas que son caritativas, que son asistencialistas, que son capacitistas, que son segregadoras y que realmente violan y vulneran los derechos humanos de las personas con diversidad funcional. Yo como activista en el movimiento de vida independiente y desde los inicios de lo que es la comunidad virtual Foro de Vida Independiente y Libertad, en el año 2005 decidimos usar el concepto de diversidad funcional para no hablar de discapacidad. Por tanto, yo lo que quiero que entendáis, podemos estar de acuerdo o no, y eso ahora mismo me es totalmente irrelevante a todas aquellas personas que me dicen, es que yo no estoy de acuerdo, me da exactamente lo mismo. Lo único que sí que tenéis que entender todas las personas que nos podáis estar escuchando es que el concepto de diversidad funcional es un concepto que por primera vez nace desde dentro. Y nace desde un paradigma que es el paradigma de la diversidad y no desde ese paradigma viejo, obsoleto, y en el que todavía se siguen creando y confeccionando políticas públicas aquí en este país, como son pues, lo que acabo de decir, las políticas públicas caritativas, asistencialistas, capacitistas, que son minusvalidistas y y que provienen de un modelo médico rehabilitador. Y finalizo ya diciendo y recordando que si miráis las estadísticas del INSERSO, que es el Instituto Estatal, ¿no? de Personas Mayores y Servicios Sociales, es vergonzoso, pero una vergüenza que todo el mundo deberíamos estar en las calles y deberíamos reclamar justicia social, porque es una vergüenza pública y política, y que realmente se financie de manera pública y que realmente nuestros sueldos y nuestro dinerito esté viéndose involucrado en estas violaciones humanas, me parece algo aberrante. Pero si miramos las estadísticas, vemos que sobre un 32%, y hago números redondos, se ha promocionado aquí en España, se está promocionando lo que son las prestaciones económicas para las cuidadoras informales. O sea, estamos queriendo seguir obligando a las mujeres a que sean las eternas cuidadoras 24 horas y sin condiciones laborales adecuadas. Como centros residenciales, casi un 12% de personas se están beneficiando de esos centros residenciales. De los centros de día y los centros de noche, casi un 7%. Y sin embargo, de la única opción que existe para la promoción de la vida independiente, solo se está invirtiendo un 0,56%. Por tanto, a deconstruir, a crear una cultura de paz entre todas las personas, y en ese sentido las personas con diversidad funcional tenemos que ser también portadoras de paz. Tenemos que empezar por una educación inclusiva desde el parvulario
para que podamos aprender todas y todos y todes a realmente a que haya una cultura de paz o de las paces, o como queramos decirlo, pero sí que realmente necesitamos estar en las mesas de negociaciones. Ya basta de que se hable sobre nosotras sin nosotras, ¿no? Así que a deconstruir los malos feminismos y a deconstruir el movimiento tradicional de la discapacidad que nos ha esclavizado y nos sigue esclavizando. Así que tenemos una gran tarea. Tenemos que romper esas paredes de cristal. Gracias. Muchísimas gracias, Soledad, por tu intervención. También se van a presentar otras panelistas. Tú las vas a presentar, ¿verdad? Como moderadora. Pues por supuesto que sí. Sí, Ujú. sí, claro que sí. Bueno, pues a ver, pues ahora ¿no? Pues hablaría Nuria Villa Fernández, que ya es doctora en pedagogía por la UCM, ¿no? Por la Universidad Complutense de Madrid, pero es profesora de educación en la Universidad Internacional de La Rioja, en la UNIR, ¿no? Y bueno, pues es una buena compañera de viaje también en estos procesos también de intentar trabajar por los temas de paz, ¿no? Ya que en el año 2010, bueno, pues dimos a conocer una asociación que se llama Instituto de Paz, Derechos Humanos y Vida Independiente, y que bueno, pues que quizás de manera más formal o más informal, pero hemos procurado siempre estar ahí para que esa voz no sea invisible, ¿no? Así que, Nuria, si quieres te doy la palabra y bueno, pues un placer tenerte aquí con nosotras, conmigo. Muchas gracias, Soledad. No sé si se escucha bien. Perfectamente. Se te escucha perfectamente. Pues mira, en primer lugar agradecer, bueno, desearos que estéis todos bien, porque en los tiempos que nos ha tocado vivir esta situación de estar bien, ¿no? De estar bien es importante, ¿no? Con la pandemia y con todas las realidades y desigualdades que está ocasionando además esta realidad que estamos viviendo, ¿no? Yo quería agradecer al Congreso el poder estar hoy aquí, sobre todo a Soledad Arnau Ripollés, a la que quiero y admiro. Y bueno, pues es un placer. Yo quería comenzar con un pequeño vídeo. El vídeo dura 1 minuto y después, como tenemos una intervención de 15 minutos, pues he elaborado también una presentación. Y bueno, pues comencemos por el vídeo. Voy a compartir la pantalla. Voy a compartir el vídeo y le doy al play. Hubo un tiempo en que no importaban los derechos ni la vida de la clase trabajadora, pero quisimos dignidad. Hubo un tiempo en que la infancia no tenía derechos, en que para proteger a niños y niñas del maltrato había que recurrir a leyes de protección animal, pero quisimos amor. Hubo un tiempo en que el color de algunos seres humanos les convertía en propiedades de otros, un tiempo en que la ley los discriminaba y segregaba, pero quisimos libertad. Hubo un tiempo en que la mitad de la población no éramos consideradas personas, en que nuestro cuerpo, nuestra voluntad y nuestras decisiones no eran nuestras, pero quisimos igualdad. Hubo un tiempo en que se podía abandonar, maltratar y eliminar impunemente a personas en situación de discapacidad, pero quisimos humanidad. Hubo un tiempo en que por ser, querer y desear libremente te encerraban en un armario, en un psiquiátrico o en una cárcel. Pero quisimos diversidad. Hubo un tiempo en que las escuelas segregaban al alumnado por su procedencia, etnia, clase social o capacidades. Un tiempo en que la ONU acusó a España de vulnerar grave y sistemáticamente el derecho a la educación de niñas y niños con discapacidad. Y ese tiempo es hoy. ¿Qué queremos? Educación inclusiva. Quererla es crearla. Bueno, creo que se ha escuchado bien el vídeo. Ahí aparecen
muchas de las cuestiones que Sole nos estaba planteando desde el inicio en su intervención, y ahora quería compartir un poco la presentación, a ver si lo logro por aquí. ¿Se vería esta presentación? Vale, perfecto. Pues voy a presentar con diapositiva, a ver si me lo permite, porque es que de repente con el Zoom dejo de ver cosas. A ver, inicio. Ay, creo que he cerrado. Creo que he cerrado. Espera, compartir pantalla. Vuelvo a compartir. Vale, aquí está el vídeo. Voy a dejar de compartir el vídeo. Qué mareo. Ahora no veo la presentación. Bueno, no ocurre nada. Hemos hecho la prueba anteriormente, pero a veces mi ordenador me juega estas pasadas. Voy a... Este sería el vídeo y la Ahora mismo, presentación. Ahora se ve el vídeo, ¿verdad? no, ahora mismo te salió una tesis doctoral. Ah, vale, está compartiendo la otra pantalla. Eso es. Bueno, tenía abierta la tesis doctoral de Sole. Vamos a ver si puedo dejar de compartir. Si podéis vosotros hacerlo, por favor. Tranquila, ahora mismo te voy a detener y así tú inicias nuevamente. Eso es. Es que ahora no sé por qué, lo voy a comprobar primero aquí en mi pantalla. Ahora incluso, a ver, voy a dejarla abierta y como decíamos, desde la presentación, yo creo que desde aquí, voy a minimizarla. Deja la presentación maximizada únicamente y le das a compartir. Sí, pero es que de repente me desaparece el Zoom, entonces dejo de ver todo. Me ha pasado lo mismo que antes, ya parecía que estaba resuelto. Bueno, pues si queréis, lo hacemos así. Tenía una serie de imágenes que me hubiese gustado que se vieran. Ahora mismo no se está compartiendo nada, ¿no? No. Vale. Hay posibilidad, y disculpadme porque no quería quitar yo tiempo y veo que estamos quitando, hay posibilidad de que... a ver cómo lo hacemos. Puedes enviar también el archivo aquí por el chat. Sí, sí, es que el problema es que ahora no te deja, ¿no? Todo. A ver, no puedo ver no puedo acceder al Zoom. Disculpadme un momentito, a ver si me pueden echar un cablecito por aquí. Espera, así estoy viendo las diapositivas. Solo tengo acceso en la pantalla a las diapositivas. ¡Ah! Vale, quizás el Zoom lo pueda ver desde aquí ahora, que se me salía en el otro monitor. Ahora sí, ¿verdad? A ver si lo logro y si no, mira, lo dejamos. Ahora se puede compartir, me parece que sí, ¿verdad? Correcto. Ay, qué bien. Bueno, pues nada, disculpad mi manejo tecnológico y eso que llevo ya casi 8 años en online y he estado 10 años en presencial y yo soy más de presencial. Las cosas como son, de humanizar la educación online que también humanizar la educación tanto online como presencial. Bueno, en este Congreso Internacional Virtual de Comunicación, Educación para la Inclusión e Integración Estructural se ha hablado en muchas ocasiones del valor de las palabras y ese valor que las palabras tienen, ¿no? Entonces, a mí la palabra humanizar, incluso la palabra amor, me ha gustado siempre. A veces me han tildado de cursi, ¿no? Pero es necesario humanizar la educación, humanizar cualquier contexto para la convivencia, para la igualdad y para la diversidad. Así que agradezco que se generen estos espacios, ¿no? Esta imagen la llevo utilizando desde hace muchos años y en el cuadrito pone: se acercan tiempos difíciles, amar es urgente. Y digo yo, ¿por qué la utilizo desde hace 20 años? ¿Qué pasa? ¿Los tiempos siguen siendo difíciles? Pues nos acercamos a tiempos complejos, a tiempos en los que necesitamos ese encuentro y esa humanización de muchas de las maneras. Nos hemos dado cuenta que hay que valorar muchas cuestiones que no valoramos y es necesario seguir trabajando en ello, ¿no? ¿Qué cuestiones de partida nos planteábamos? ¿Qué es humanizar? ¿Qué es esto de humanizar?
Cuando humanizamos, ¿se ve a la persona o no se la ve? ¿Cabemos todas las personas? ¿Qué es la convivencia? ¿Qué es la inclusión? ¿Qué escuela queremos? ¿Qué mundo construimos? ¿No? El valor de las personas, estamos hartos de oír de que la diversidad nos enriquece. Vamos a hablar de un modelo social, de ese cambio de miradas que Sole ya había planteado, de la educación como un derecho universal que se equivoca con principio, como el principio de educación inclusiva no es un derecho reconocido, y ahora vamos a verlo, hemos hecho trabajos en esta línea, Sole y yo, barreras y facilitadores para la inclusión. Y quería empezar con estas dos imágenes. Una es de Francesco Tonucci, Fratto, este dibujante, pensador y pedagogo italiano, en el que se ve la máquina de la escuela. En la máquina de la escuela en la que entran niños todos diversos, distintos, unos más altos, otros más bajos, con gafas, sin gafas, con diversidad funcional o sin ella, de una clase social, de otra, y de repente salen los que salen, ¿no?, a esa carrera del bienestar, de la dignidad y del poder, salen en esa rueda de fábrica, y esta ilustración es de Tonucci del 70 y creo que está vigente, y luego hay un tubo de residuos en los que se eliminan a diferentes niños y niñas que no entran en ese sistema, ¿no? ¿Por qué? Bueno, esto lo vamos a ver. A continuación, quiero poner una ilustración del austríaco Gerhard Haderer, que hace tiras ácidas y gráficas, y en este sentido vemos lápices de colores y a una persona, ¿no?, con una metralleta como acorralada, ¿no? La educación, decía Nelson Mandela, es el arma más poderosa para transformar y para cambiar el mundo, y estoy convencidísima que a través de la educación es como se puede conseguir. Cuando vemos a la persona, claro, nos planteamos, ¿la vemos o no la vemos? Claro. ¿Se ve a la persona en determinadas imágenes que estamos proyectando aquí? Estoy proyectando marchas por la visibilidad. Claro, cuando decimos se ve, pero también se siente, ¿no? Porque dices, oye, ¿y qué siente esa persona? Igual la estás viendo, pero si vamos más profundo a ese sentimiento, pues igual esa persona o yo misma me siento discriminada, rechazada. ¿Por qué? Decía nuestro poeta Antonio Machado que por mucho que valga un hombre, no tendrá más valor que el de ser hombre. Añadimos persona, mujer, otras, es decir, la persona con la dignidad que esto supone, ¿no? Y aquí también quería recoger una imagen de Angélica de Dans, que ha hecho el proyecto de lápices color carne. ¿Qué pasa? ¿Que hay un lápiz solo color carne, o hay lápices color carne, o eres del color de la carne humana, que es muy variado y muy diverso, ¿no? Bueno, y otro también por el tema de la islamofobia, que también pienso que existe. He querido recoger esta imagen de esta niña, ¿no?, con el velo. Primero las personas, la diversidad, somos diferentes como personas, únicas y irrepetibles, cada uno de nuestro padre y de nuestra madre. Y es verdad que además, o de nuestras madres o de nuestros padres, ¿no?, si vamos a esas concepciones que tenemos interiorizadas, ¿no? Y vamos a desterrar todos esos prejuicios y etiquetas limitadoras que la tenemos todos. Y desde la escuela se potencia mucho. Vamos a ponernos esas gafas o quitárnoslas, que sean más inclusivas. Y cuando hablamos de igualdad, va muy unida al concepto de equidad y de la justicia pedagógica. Somos iguales en dignidad y derechos individuales y sociales, pero todas las personas. Cuando etiquetamos desde la escuela y desde edades muy tempranas, como decía Sole, y como vamos a ver en diferentes informes, y ponemos en esta imagen también de Fratto que Luis es demasiado vivaracho, que Ana es desordenada, que Pedro es abúlico, que Alex es disminuido. Fijaros esta imagen del 76, ¿no? Llegamos a la conclusión de que todos les van poniendo esa profesora, esa etiqueta que es tan difícil de quitar y que pica tanto y que duele tanto, ¿no? Y las etiquetas ni en la ropa, hay que cortarlas. Entonces, cuando vamos poniendo esa etiqueta, vemos que al final dice, solo Javier es normal. Aquí aparece el concepto de normalidad. ¿Quién es normal? Vemos a la maestra, vemos a Javier, y es normal el que se parece a ti, ¿no? La diversidad es muy rica, la diversidad es riquísima en el sentido de la concepción desde el género, desde la cultura, desde la edad, desde la religión, desde la orientación sexual, desde la diversidad funcional. En una sociedad uniformity, me gusta esta ilustración de Lise Graven, todos tipo corporación dermoestética, ¿no? Pum, 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 como churros, todos igual, al final son las mismas bocas, los mismos ojos, y qué riqueza el diversity, ¿no? El diversity que vemos aquí de estas.
Bueno, esta imagen quizás sea muy infantilona, pero la riqueza está en la diversidad y nos vamos a quedar con los conceptos que en ella se ponen, ¿no? Fue un póster para un cole en el 2015 de unas jornadas que realizamos que llevaban el título Todos iguales, todos diferentes, y en la diversidad implica el diálogo. Claro, en ese diálogo parece que hay voces que se silencian y en ese diálogo hay voces que no se escuchan. Y en este sentido quiero leer un poema de Javier Romañaz, que es de Bioética al otro lado del espejo. Javier Romañaz, junto con Manolo Lobato, junto con Soledad Arnao y todo el movimiento del Foro de Vida Independiente, realizaron una gran transformación antes del 2005, aunque se acuñara ese término de diversidad funcional en el 2005, por la defensa de los derechos humanos y por la defensa de esa humanidad, ¿no? Y él habla de oíd las voces y dice así: oíd las voces tormentosas de quienes ya viajaron en el tiempo, de quienes ya vistieron los hábitos de la indignidad. Escuchad al que no existió, porque un día vosotros tampoco existiréis. Abrid vuestras mentes a quienes vieron otras cosas y vivieron otras vidas. No esperéis a que el viento del presente derrumbe vuestra futura dignidad. Es tiempo de respeto y de comprensión. Es tiempo de un nuevo rumbo. Virad el timón y orientad la proa. Desplegad las velas de vuestra humanidad a un mundo nuevo. Un mundo impregnado de dignidad. Un mundo en libertad. En el vídeo que hemos visto de apenas un minuto, Javier Romañaz Cabrero. En el vídeo que hemos visto de apenas un minuto se han hablado de grandes conceptos que en muchas ocasiones, como bien nos ha comentado nuestra compañera Soledad Arnau Ripollés, van desde el capacitismo y van desde la fobia a la discafobia. La discafobia y el discapacitismo existen. Y no vemos a la persona, vemos otras cosas. Entonces es necesaria esa visibilidad, es necesario plantearla desde los derechos humanos, desde la dignidad, desde el diálogo, pero un diálogo de oír también y de hablar también, de nada para nosotros sin nosotros, desde la igualdad, desde la educación inclusiva, desde el amor, la paz, la inclusión, la libertad, qué términos más bonitos, ¿no? La convivencia, la ciudadanía, porque ser diferente no es el problema es ser tratado de manera diferente. Con lo cual, cuando nos planteamos qué es esto de la convivencia, cuando dice, bueno, convivir es vivir con los demás, vivir juntos, en una cultura de paz, respetando esos derechos humanos y las formas de vida de cualquier persona, respetando esa dignidad de las otras personas desde el conocimiento, y eso implica conocer desde edades muy tempranas, y el reconocimiento mutuo. Por eso hay que establecer relaciones de igualdad y de respeto desde la convivencia, y también hay unas ciertas normas de convivencia. Oye, no todo vale, que tú me estás pisando, me estás machacando, me estás vulnerando, no todo vale. Hay que hacer unas normas que se establezcan entre todos los niños desde la escuela. Sería muy importante que estas normas de convivencia las crearan los propios niños y las niñas. Participación activa, eliminación de todo tipo de violencia. La violencia cero. En este cabemos todos, nos estamos dando cuenta que nuestro sistema educativo no permite el acceso en igualdad de condiciones con los recursos que cada persona necesite, que cada niño o niña, atendiendo a sus necesidades, yo no diría especiales, diría personales. Volvemos al tema de la persona, atendiendo a sus necesidades personales, y dice, en este cole cabemos todos, pero ¿cabemos todos en este cole? Nos damos cuenta que no. En unas jornadas que coordinamos Soledad Arnau y yo en la universidad en el 2006, que tuvimos la suerte de titularlas Universidad y Diversidad Funcional 2006, en busca de caminos inclusivos, todos y todas sin excepción. Y en un momento de la intervención habló esta chica, esta joven, que era sordociega, que tenía su intérprete para poder asistir a la sesión y participar de manera activa, y nos dijo que seguía luchando para reivindicar estos derechos, derechos que le pertenecen, y quería estudiar para ser maestra. Imam Maleki, este pintor iraní, abre ese muro y de repente dibuja con tiza a ese niño una ventana, pero a veces lo que nos encontramos es ese muro que impide el acceso. Y aquí vemos a Rubén, que hablaré dentro de un ratito de él, porque hay una sentencia que Naciones Unidas ha hecho al gobierno de España y que la veremos brevemente. Bueno, y cómo se va recortando, ¿no? Recortando esa silla, y no todo el mundo accede en igualdad de condiciones.
Bueno, esto lo paso muy rápido, la Declaración Universal, bueno, el concepto de educación como derecho, el concepto de educación, claro, una educación con mayúscula que sería no sexista, no clasista, no discapacitante, no capacitante. En esa educación con mayúscula ponemos etiquetas, pero una educación con mayúscula por supuesto que tiene que ser inclusiva, si no es otra cosa. Y ese derecho universal a la educación está recogido desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 48 hasta la Convención sobre los Derechos del Niño en el 89 y todas estas series de declaraciones mundiales de educación para todo, Tailandia el 20, de las normas uniformes sobre la igualdad de las personas con alguna diversidad funcional, de la Convención de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad, de la Ley General de Educación y de su integración social del 2013 y del Foro Mundial de Educación de la UNESCO, entre otras, cuyo objetivo en el 2030 era alcanzar una educación de calidad, equitativa e inclusiva, así como un aprendizaje durante toda la vida para todas las personas en el 2030. Ahí seguimos, ¿no? Bueno, como ya ha comentado Sole, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Diversidad Funcional, y quiero remarcarle en un congreso de esta envergadura, porque haciendo siempre la prueba de preguntar en mis clases, que imparto dos asignaturas, una a los futuros maestros y maestras de infantil y de primaria, Igualdad y Diversidad en el Aula, lleva por título, y otra en el máster de Educación Inclusiva y Intercultural, la organización de los centros sociales y educativos para que sean inclusivos e interculturales, les pregunto si conocen la convención y el 83% aproximadamente, para hacer una cifra así, me dicen que no. O sea, la conocen un 20%. Esto es muy triste, porque Naciones Unidas la ratificó, o sea, la aprobó en el 2006, la adoptaron por consenso en el 2006 también, pero en diciembre 192 países, y la ratifica España en el 2008. Esta ratificación supone cambios en las normativas legales que se tienen que establecer, porque si no, no se están cumpliendo estos derechos. ¿Y el propósito cuál es? Promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y por igual de todos los derechos humanos para las personas con diversidad funcional, que también son humanas y se añaden a lo que estamos hablando de humanizar, ¿no? Esta convención va muy unida, la Convención de los Derechos, porque surge desde el propio colectivo también, cuando hablaba Sole del foro, de nada sobre nosotros sin nosotros, en el que no se silencien ninguna voces y en el que se visibilice la posibilidad de participación activa cuando se han puesto tantas barreras que limitan, ¿no? Son algunas imágenes de las marchas por la visibilidad de la diversidad funcional y recojo sobre todo a este niño, Dani. Tengo el permiso de él ya adulto. Es un joven, ahora joven, pero era un niño, aquí tenía 8 años, cuando se concedió por primera vez la Junta de Andalucía el derecho de Dani como niño a tener un asistente personal. Él reivindicaba derechos humanos y estos derechos se siguen vulnerando. Lo pongo hasta en lectura fácil, porque es verdad que la lectura fácil nos viene bien a todos y a todas. Y voy a remarcar ese artículo 24. Los estados asegurarán la educación inclusiva, el desarrollo de la autoestima, la creatividad y las capacidades, pero respetando los derechos, las libertades y la diversidad para la participación en una sociedad que sea libre. Hay una serie de informes que violan estos derechos, destacar el informe de la situación de los derechos humanos y las personas con discapacidad en España del 2013, en el que habla de la discriminación escolar del CERMI, pero ya Solcón, la Asociación para la Solidaridad Comunitaria de las Personas con Diversidad Funcional y la Inclusión Social, en ese informe que fue muy demoledor del 2011 de violencia en España de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Diversidad Funcional de la ONU, nos dice que se excluye y discrimina desde temprana edad. Esto no era nuevo, ¿no? Y que el artículo más vulnerado es el artículo 24, que es el derecho a la educación, que representa una vulneración de casi del 50% de los casos en el 2011, de los casos denunciados, y un 60% del 2010. Y se produce también un conflicto que se ocasiona entre la legislación española y el respeto a esa convención. En septiembre del 2020, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha dictaminado que el Estado español violó los derechos de Rubén Calleja, que luchan desde su familia, Alejandro Calleja Lucas, desde el 2009, y la discriminación, y lo discriminó cuando le apartó de su escuela ordinaria y le quiso obligar a acudir a un centro de educación especial, y además la familia se negó por eso y fueron acusados incluso de un delito de abandono familiar. Muy triste, muy cruel,
muy despiadado todo, era un tsunami el que le cayó a esa familia, como le caen a muchas de estas familias que luchan por la defensa de los derechos humanos, de la humanidad, y que el comité les ha dado la razón en esa sentencia y tiene que el gobierno de España, el Estado español, cumplir en el plazo de 6 meses, y va avanzando esos 6 meses y se sigue sin cumplir, ¿no? Bueno, la estrategia española, la estrategia era hasta el año pasado, las carencias en la educación y en la formación, un nivel bajo de conocimiento, si lo vemos, va a limitar decisiones de oportunidades, de ese progreso individual y por lo tanto esa verdadera inclusión social de todos, y así la estrategia española sobre discapacidad lo indica. Y difícilmente se dejará de excluir y de discriminar y de marginar en el futuro a quienes sufren la segregación desde la niñez, desde que somos niños y niñas sufriendo esa discriminación por diferentes motivos y entre ellos el que estamos indicando, ¿no? Y difícilmente se cambiará la mentalidad social si se discrimina evitando esa convivencia desde la infancia y desde los más pequeños y pequeñas, desde la escuela. Es necesario, por tanto, que todos y todas apostemos por una educación verdaderamente inclusiva y accesible que implique educar a las generaciones futuras en un modelo de diversidad que potencie esos derechos humanos. Creo que hay una intervención a continuación sobre la educación inclusiva, una mesa, pero es el derecho de todas las personas en igualdad de oportunidades y de participación, lo cual implica que esté en la escuela ordinaria todas las personas y que el proceso educativo ha de atender a esa diversidad social, cultural, funcional, étnica que decíamos. La no discriminación ante esa diversidad y un proceso de enseñanza-aprendizaje que sea abierto a la participación de todos sus integrantes. Y por lo tanto significa proveer a todo el alumnado de las mejores oportunidades de vivir, de convivir, de saber ser, de saber hacer y de saber convivir juntos y juntas. En este informe mundial que voy a poner ahora sobre la educación de Naciones Unidas, en los informes GEN, se indica que un 68% de los países definen la educación inclusiva y solo el 57% de estos casos los cubren a todos los grupos más marginados. Es decir, que el concepto parece que se asocia solo con la diversidad funcional, cuando en ese mapa mundi, y vemos a esos niños y niñas sujetando ese mapa, tendrían que caber todos y todas sin excepción. Bueno, no me voy a meter en la LOMLOE habla del derecho a una educación inclusiva como derecho humano para todas las personas, que reconoce la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en España por el 2008, pero aún queda mucho camino. También habla del concepto, que no me voy a detener, de necesidades educativas especiales, y dice, aunque el concepto sigue siendo muy restrictivo y no abandona la categorización de las necesidades de los alumnados, sí apreciamos que genera una necesidad de cambio en las formas en las que se evalúa ese alumnado, ¿no? Bueno, aquí he recogido algunas y también os recomiendo este artículo de Roguero García y de Martín Fernández, en los que hacen un desglose de esa LOMLOE y nos dice que todavía quedan, pues que con los decretos vayamos viendo cómo se va a solucionar esta situación, y yo pienso que lo que se necesita es ese cambio de mirada para que todos los niños, desde la presencia, la participación y los logros, puedan intervenir en igualdad de condiciones o con los recursos que cada persona necesite. En ese concepto de inclusión, en la jornada generabais un debate al inicio y así nos lo decía Luis Dalting, ese concepto de inclusión está por encima del concepto, por supuesto, de exclusión y de separación, y también del de integración. Porque a veces decimos, ay, vamos a integrar, vamos a hacer un aula arcoíris, vamos a hacer propuestas, cuando realmente lo que necesitamos y el derecho de todos los niños y niñas es estar incluidos en su grupo para estar incluidos en la sociedad de la que todos formamos parte. Andoni Moreno, que siempre nos hace esas ilustraciones tan ácidas y críticas también, vemos a esta familia y dice, usted está aquí y todo el recorrido es este laberinto para acceder a la escuela que está aquí. A la escuela adaptada, además pone. Bueno, y en ese podium, dentro de esa realidad de la escuela, en ese podium tendríamos que estar todos y todas, ¿no? Sin excepción.
Estos son los dos informes, bueno, el primer informe del 2020 de la UNESCO, informe de seguimiento de la educación en el mundo, inclusión y educación, todos sin excepción, lleva ese lema, y hace un análisis de todas las realidades que sufren y que discriminan a tantos niños y niñas en el mundo. Se ha hecho un apartado desde la UNESCO Santiago de Chile, y suma en el 2020, que es el informe GEN, informe de seguimiento de la educación en el mundo 2020 de América Latina y el Caribe, que también me gustaría destacar, porque también habla de inclusión y educación de todos y todas sin excepción, mensajes claves y recomendaciones. Bueno, los enlaces están, los podemos aportar para la... Respondiendo a ese desafío que tenemos de una sociedad más humana, más justa, en la que nos encontremos todos y todas, se desarrolle plenamente y aprendan y participen todos nuestros niños en la vida de sociedad, se involucre a todas las personas en las mismas actividades propias de su edad, tanto dentro como fuera de las aulas. Del vídeo que hemos visto de Creerla es Crearla, ahora hay un pequeño vídeo que también han elaborado, por tiempo no lo he puesto, pero sí que recomiendo que lo veáis, que es sobre la soledad no elegida en los patios escolares, y cómo podemos generar esos espacios de convivencia en el patio y en otros lugares para que todos y todas nos sintamos partícipes y activos en los mismos, ¿no? Se utilizar los mismos servicios de la escuela, la biblioteca, el patio, el gimnasio, el comedor, etcétera, fomentar la amistad sin discriminaciones ni rechazos, y las familias y los profesionales jugamos en todo este proceso un papel clave. Hay una serie de barreras que las hemos ido viendo, de discriminación, de exclusión, de rechazo, de capacitismo, de desigualdades, de dependencia impuesta, de inmovilidad, de intolerancia, de no accesibilidad, que bloquean los derechos humanos de todas las personas, bloquean la educación inclusiva, la vida independiente y la ciudadanía plena. ¿Y qué facilitadores hay? Y en esta ilustración se decía, no son solo las puertas las que tienen que estar abiertas, sino también las mentes y los brazos abiertos en ese sentido de derechos humanos, de educación inclusiva y de ciudadanía plena. Y ya estoy terminando. La no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, la visibilidad, la asistencia personal y la igualdad de oportunidades. Destacar a dos mujeres, claro, son muchas las mujeres imprescindibles, pero quiero destacar dos. Una de ellas es Sole Arnau. Dice en una cita de su tesis, las mujeres somos muchas y diversas y distintas, con lo cual es importante que se creen distintos feminismos en plural para expresar las distintas voces de la mujer. De entre ellas, por supuesto, está la voz de las mujeres con diversidad funcional, que con el tiempo también estamos siendo capaces de crear teorías y prácticas feministas y también, como dice y ha dicho hoy, hacer pública la realidad de la violencia que existe en feminismos capacitistas y destructivos. Y aquí he puesto también a María da Pena, esta mujer brasileña, activista, mujer de la ciencia, que es activista sobre la violencia de género, y dice: todas las mujeres tienen el derecho a vivir libres del miedo, del dolor, de la opresión. La ley que lleva mi nombre, a raíz de la paliza que le metió su marido y en la defensa que ha hecho para evitar la violencia doméstica, consagra la dignidad de las mujeres brasileñas, estableciendo que la violencia doméstica es una violencia de derechos humanos. Hay un diseño universal para todas las personas. Quizá esta propuesta metodológica me parece muy de interés, porque todas las personas tenemos diferentes modos de reconocer lo que nos rodea, de dar respuestas de manera física o cognitiva a lo que se nos presenta, de la apreciación afectiva y la valoración de lo que nos rodea. Y quería destacar algunas pautas del diseño universal. Por lo tanto, es necesario proporcionar múltiples formas a todos de presentación, de expresión y de motivación. Participé en este proyecto de formación universitaria sobre diseño para todas las personas, para el cumplimiento que aparece en todos los planes de estudio de nuestras universidades, de la ley orgánica de universidad, de la LOMLOE, en esa disposición adicional cuarta, apartado 5, que dice: todos los planes de estudio propuestos por las universidades deben tener en cuenta que la formación en cualquier actividad profesional debe realizarse desde el respeto y la promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos. Y este es el material que elaboramos en el 2007 en el ámbito de educación. Y ya para terminar, y es verdad que los profesores quizás hablamos mucho, y me gustaría generar el debate, no sé ni qué hora es, pero termino con esta frase: el cambio está en nuestras mentes
debemos aprender a desaprender formas y códigos culturales que nos hacen tener una visión muy limitada de la complejidad personal y social. Es tarea de todos que la verdadera inclusión sea una realidad y, por tanto, humanicemos la educación. Voy a dejar de compartir pantalla. Creo que... Sí, ya Sí, no ya he dejado. aparece. Y bueno, silencio mi micrófono para que si hay alguna intervención, no sé si, creo que no me ajusta. No sé, Ahora sí. Ahora le tocaría a Asun Pie su intervención. Asun también es doctora en pedagogía, es profesora de la Universitat Oberta de Cataluña, de la UOC, y bueno, también es una gran compañera de viaje. Es una persona que realmente yo creo que también muy fielmente ha apoyado desde los inicios pues a las personas que trabajamos por la vida independiente y bueno, pues un poco todo el desarrollo y también, bueno, desde posiciones feministas, ¿no? O entrelazando pues eso, esa mirada feminista y sobre las mujeres, ¿no? O sobre los estudios feministas sobre discapacidad. Así que, Asun, por favor, tienes la Hola. palabra. Bueno, muchas gracias. Entiendo que me escucháis bien. Muchas gracias, Sí. Sole. Un placer escucharos y poder participar de este congreso. Bueno, tengo poco tiempo, intentaré no pasarme mucho. Lo que yo quería plantear hoy era una reflexión sobre los modos de producción del conocimiento y lo que implican estos distintos modos y la necesidad de introducir herramientas que ya no sean esas herramientas epistemológicas del viejo poder que nos diría Audre Lorde, ¿no? Entonces, en relación a la epistemología feminista y lo que supone investigar desde este marco, sabemos que en el proceso de construcción del conocimiento podemos distinguir básicamente tres elementos, que son la epistemología, el método y la metodología. La epistemología nos dice cosas alrededor de quién es el que puede producir conocimiento, el sujeto, dijéramos, y qué clase de conocimiento, en qué circunstancias y cómo debe producirse esa producción de conocimiento. El feminismo ha efectuado fuertes críticas a la epistemología tradicional de las ciencias, tanto naturales como en ciencias sociales, y ha mostrado cómo estas teorías del conocimiento, estos modos de investigar tradicionales, se basan fundamentalmente en un punto de vista masculino del mundo. Y de este modo enseñan a observar solo las características de los objetos de estudio que son de interés para los hombres y con una perspectiva fundamentalmente androcéntrica. A su vez, el método, sabemos que es una técnica de recopilación, obtención, análisis de información. Y si bien utilizamos los mismos métodos de investigación, cambia sustancialmente el objeto de observación. Es decir, ese objeto de interés para el estudio se modifica desde la epistemología feminista. Y también supone revisar los marcos de interpretación de esas observaciones efectuadas. Entonces, entre las formas problemáticas de organización de estas observaciones que hacemos, se encuentran, desde mi punto de vista, la dependencia dicotómica y la tendencia a conceptualizar a las personas de forma descontextualizada de sus situaciones y sus escenarios. Entonces, en lo que refiere a esta lógica binaria y dicotómica, es cuestionada desde las perspectivas feministas porque enmascara siempre relaciones de poder y de privilegio de unos sujetos sobre otros. Por otra parte, la abstracción individual y fuera de contexto deriva al final siempre en una reducción de la complejidad, ¿no? Y en una parcelación de fenómenos que son altamente complejos y que deberían pensarse desde este análisis más amplio. Entonces, uno de los efectos de estos modos tradicionales de investigar
es una mirada deshumanizada, una cosificación de esos sujetos investigados, dijéramos, un efecto que tiene que ver con una desubjetivación, ¿no? Y no nunca como agentes pues, activos en los procesos de investigación. Por lo tanto, la epistemología feminista efectúa una aproximación crítica a las presunciones de objetividad, racionalidad, neutralidad y universalidad. Estas 4 cuestiones quedan en discusión. Se cuestiona la posibilidad y la pertenencia de esa supuesta y amada objetividad como hito, ¿no? En tanto que lo que se entiende esa objetividad o esa idea o esa fantasía metafísica como un subproducto patriarcal que pretende en última instancia el control sobre la naturaleza de las cosas y las comunidades investigadas. Es decir, es este uso del saber y el conocimiento como una herramienta de dominación, ¿no? Y asimismo, lo que tiene que ver con la desconexión emocional, con todo lo que forma parte del campo de los afectos, interpretado como una barrera a esa supuesta objetividad, eh, eh, tiene que ver, es decir, con la idea, la fantasía de que es posible observar de un modo externo a lo cultural, a lo lingüístico, etcétera, ¿no? Y eso es altamente problemático. Claro, las razones fundamentales de esta controversia tienen que ver con la ocultación sistemática de formas de conocimiento no hegemónicas. Y así como la negación de los propios prejuicios y valores de los investigadores, ¿no? Entonces, uno de los conceptos centrales dentro de la epistemología feminista es la posición situada del conocimiento, es decir, hacer esta enunciación del punto de partida, este reconocimiento de la perspectiva a partir de la cual empezamos a observar. Entonces, no existe una localización desde la que se pueda desarrollar un conocimiento libre de valores. Sin embargo, y me gustaría decir también que esto no va en detrimento del hecho de que existen posiciones o, digamos, perspectivas mejores que otras, ¿no? El carácter, dijéramos, situado del conocimiento debe entenderse, desde mi punto de vista, sin otorgar una especie de privilegio epistémico a un tipo particular de situación. Por ejemplo, el hecho de encarnar la diversidad funcional. Eso por sí solo no es garantía de una posición privilegiada en cuanto a ese saber alrededor de esa realidad. Entonces, creo que lo importante es generar un encuentro de perspectivas en diálogo diferentes que de alguna manera genere un consenso alrededor de aquello, ¿no? La epistemología feminista entiende entonces que la perspectiva androcéntrica ha dominado y domina las formas de producción del conocimiento. Y este hecho supone, desde mi punto de vista, concebir el saber como voluntad de dominio. ¿De dominio de qué? De dominio y control sobre el objeto estudiado y los colectivos estudiados. Por lo tanto, la revisión de esta concepción del saber como voluntad de dominio es uno de los ejes centrales de la epistemología feminista. La pregunta sería, ¿investigar para qué? ¿No? ¿Investigar para qué? Y conviene mencionar la centralidad que toma la vida y la sostenibilidad de la vida en las formas y tipos de producción de conocimientos que hacemos, ¿no? Y así el interés no es el dominio del otro, el dominio de la naturaleza, sino generar conocimientos útiles para hacer la vida viable y sostenible. En realidad, creo yo que aquí hay un punto de partida ético en lo que se investiga y los modos de investigar. En el caso de los estudios feministas de la discapacidad, que de hecho es mi terreno de investigación, hemos tenido que cruzar el paradigma emancipador de los estudios de la discapacidad con la perspectiva feminista. ¿Por qué? Para compensar los olvidos que el feminismo ha hecho sobre la realidad encarnada de las mujeres que habitan eso mal llamado discapacidad, y los olvidos que también por su parte ha hecho el propio movimiento de la discapacidad en relación a lo que es ser mujer. Entonces, en relación a esta cuestión de la investigación emancipadora,
creo que aporta cuestiones interesantes, en el sentido de que su pretensión es modificar las relaciones sociales de producción investigadora, es decir, quién es el sujeto, ¿no? El sujeto que produce conocimiento. Y si bien la perspectiva tradicional distingue claramente entre sujeto investigado y objeto investigado, en esta búsqueda emancipadora esta cuestión no está tan clara. Según Oliver, la investigación en el ámbito de la discapacidad no debe considerarse única y exclusivamente como un conjunto de procedimientos, de técnicas, etcétera, sino como parte de la lucha del movimiento de las personas con discapacidad. ¿Para qué? Pues para cuestionar la opresión y las causas de la opresión que se sufren, ¿no? Es un poco la idea esta en ese sentido de que el conocimiento es poder. En este sentido, conviene recordar como otros modelos de investigación tradicionales, como son el positivista o el interpretativo, han sido totalmente inoperantes en lo que refiere a la transformación social, es decir, al final al logro de esa igualdad social, ¿no? Y en el campo de la discapacidad, el dominio del paradigma positivista ha provocado una distorsión grave de lo que tiene que ver con las experiencias en primera persona, de lo que es habitar esta diversidad y su complejidad, ¿no? Es decir, ha efectuado un reduccionismo alarmante y ha contribuido en consecuencia pues, a la distribución, a esta reproducción desigual del poder, ¿no? Por su parte, el modelo interpretativo, aunque incorpora los significados, esas narrativas en primera persona, no ha producido tampoco un impacto en la calidad y en el tipo de recursos y servicios que al final se despliegan en el campo, ¿no? Y además ha hecho en excesivas ocasiones un uso abusivo o extractivista de la experiencia. Este modelo, además, no genera un vínculo directo entre el conocimiento que produce y la propuesta política. Es decir, se ofrecen unos criterios amplios alrededor de lo que hay que hacer, pero no hay respuestas específicas, concretas. Al contrario, justamente se señala que el paradigma emancipador en investigación pretende facilitar esta articulación entre lo político y lo académico mediante la confrontación de la opresión social a distintos niveles estructurales, ¿no? Entonces, la investigación emancipadora tiene un objetivo claro que tiene que ver con la autonomía por parte de las personas que habitan la diversidad funcional y que transforma las relaciones materiales y sociales de la investigación. Y produce una serie de conocimientos y significados sobre las diversas estructuras sociales. Es decir, hay un impacto político claro. Y si no hay un impacto político claro de esa producción del conocimiento, difícilmente al final podemos terminar hablando de investigación emancipadora, ¿no? En lo que refiere a la ética y a esos apartados sobre ética que habitualmente presentamos en nuestros proyectos de investigación, nos fijamos que habitualmente los criterios éticos que ponemos solo tienen que ver con la gestión de los datos y la confidencialidad y poco más. Es algo que se rellena y ya está, ¿no? Y creo que deberíamos poder, dijéramos, hacer un esfuerzo para superar esta simplificación abusiva. Entonces, creo que hay que dar visibilidad a los nudos o a las controversias éticas que a menudo se abordan en el campo de la investigación social cuando tratamos este tema de la diversidad funcional, ¿no? Y que están relacionados desde mi punto de vista con las siguientes cuestiones. En primer lugar, la gestión de las relaciones, es decir, cómo pasan y se juegan esas relaciones investigador, investigado, coinvestigadores, etcétera. La política del conocimiento, la disputa de la autoridad del conocimiento, las formas de tramitar el poder en las relaciones, la toma de decisiones, cómo se están tomando las decisiones en los procesos investigativos, la sensibilidad en el trabajo de campo, sí, sensibilidad, creo que deberíamos poder empezar a hablar de sensibilidad en los proyectos de investigación, cómo se hace la devolución de la información, etcétera. Entonces, como dijéramos, como ideas en el campo de la ética que creo que hay que poder considerar, señalaría las siguientes. En primer lugar, incluir una mayor complejidad en la interpretación de los datos, ¿no? Para evitar justamente esa reducción de un fenómeno complejo como es el caso, ¿no? Y eso significa o está relacionado para mí con abrir espacios de diálogo y discusión sobre esos datos levantados.
así como también entender el impacto de algunas interpretaciones sesgadas o altamente iatrogénicas. Es decir, al final no es neutro el impacto que hacemos al producir determinados conocimientos. Y en este punto para mí tiene mucha importancia el reconocimiento que deben poder hacer los investigadores en lo que refiere a su marco cultural o a sus privilegios. Porque muchas veces el propio privilegio, el propio marco cultural de referencia imposibilita efectivamente una descodificación adecuada de esos datos, ¿no? En segundo lugar, sabemos que a menudo se mantienen formas de sujeción de los sujetos muy problemáticas, ¿no? Lo vemos en algunas investigaciones de orientación participativa que en realidad acaban utilizando la experiencia del otro a favor de su carrera profesional, etcétera, ¿no? Entonces, aquí esta cuestión del extractivismo del conocimiento creo que también es importante. Es decir, alejarse realmente de esa manera de investigar que tiene que ver básicamente con explotar al otro, en cierto modo, ¿no? Algunas situaciones, además, estudiadas pueden producir un impacto ético, una especie de interpelación ética en los investigadores, que creo que también hay que tomar en consideración, ya que remite al propio objeto de la investigación. Es decir, eso que nos agita o nos altera, ¿no? Por el propio impacto del dato levantado. Y eso también es información relevante, un poco en la línea de la autoetnografía. En cuarto lugar, el diálogo interdisciplinar puede facilitar una aproximación interseccional al fenómeno estudiado, ¿no? Entonces, la validez de los conocimientos, en cierto modo, no depende exclusivamente de quién los encarna, como decía antes, sino del consenso colectivo alrededor de aquello, ¿no? En quinto lugar, el cuidado del otro en los procesos de investigación, ¿no? Sobre todo en lo que refiere al trabajo de campo y que para mí tiene un nexo directo con la humanización del propio conocimiento, ¿no? Ese para qué investigamos. Entonces, como puntos, dijéramos, a tener en cuenta, porque son conflictivos, altamente conflictivos, aunque no los podamos prever de antemano, sí que creo que hay que tenerlos mínimamente presentes y un poco con carácter de resumen de lo que he dicho. Creo que hay que tener en cuenta el evitar, como decía, el extractivismo epistemológico y la colonización de la experiencia ajena, evitar la exotización del problema a estudiar, ¿no? A veces, ¿no? Ese efecto de exotizar al otro o a su diversidad, evitar la cosificación de los informantes, entre otras cuestiones, pues por la vía de la participación en los procesos de investigación desde el propio diseño, evitar la objetivación de la experiencia desvirtuando su naturaleza, evitar la reproducción de las relaciones basadas en la autoridad del conocimiento, aquí el que sabe soy yo, ¿no? Superar la racionalidad que conduce justamente a jerarquías binarias que imposibilitan un vínculo y un encuentro humano con el otro, garantizar la enunciación de la posición de partida, esa honestidad de entrada que hay que poder tener de yo hablo desde este lugar, definir cómo tramitaremos el poder en la medida de lo posible, definir sistemas para compensar los procesos capacitistas en la investigación. Pasa muchas veces que planteamos unas metodologías que son altamente capacitistas y que no tienen en cuenta para nada, dijéramos, las diversidades, ¿no? Evitar la retraumatización en el estudio de algunos temas sensibles, lo cual requiere de sensibilidad por parte del investigador. Y establecer preguntas dirigidas a los propios investigadores que aumenten la conciencia en la construcción de preguntas dirigidas al otro. Es decir, un poco en la línea de esa sensibilidad que comentaba, ¿no? Establecer también condiciones de contexto necesarias para ayudar al otro a llevar a la memoria a determinadas escenas y prepararnos debidamente para la escucha, lo cual no es fácil. Entonces, en definitiva, si no desactivamos algunas ideas hegemónicas, clásicas y tradicionales de lo que quiere decir investigar o de lo que significa la ética, tendemos, dijéramos, a participar en esa rueda de reproducción de desigualdades y a sobrecargar las responsabilidades en los propios investigadores. Y termino con una cita de Audre Lorde
porque no se puede combatir contra el viejo poder solo con sus armas, solo podemos combatirlo creando una estructura global que abarque todos los aspectos de la existencia, crearla a la vez que resistimos. Y para mí ese crear tiene que ver también con cuestionar algunos modos de investigar desde la academia. Y lo dejo aquí y espero que no me haya pasado mucho, un poquito solo. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos, Nuria y Asun. La verdad es que muy interesante vuestras aportaciones y bueno, pues sí, aunque nos hemos pasado un poquito, pero yo creo que merece la pena si hay alguien que quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario. Es una gran oportunidad, así que hay que aprovecharla, que no nos tenéis a las 3 todos los días. Bueno, pregunto yo y rompo el hielo. Ah, ok, ¿quién quería preguntar? No, da igual, sigue, Jessy, luego yo. Va, vale. No, pues quería preguntar cómo desde la educación, que es el campo de Nuria, como también desde la filosofía y desde el otro campo de estudio de la otra ponente, se pueden generar espacios que garanticen esa nueva formulación de feminismos alrededor de las personas con disfuncional, con este tipo de situación. Venga, empezáis vosotras. Vale, oye, muy buena pregunta, Jessica, porque nos sitúa en preguntarnos, ¿no?, sobre la educación para todos y para todas. Decía Freire, el pedagogo Freire, Paulo Freire, que el objetivo de la educación tendría que ser crear condiciones para que las personas se apropien de las palabras y puedan decir y decidir y participar. Cuando esto no ocurre vamos mal, pero en cualquier ámbito, en el ámbito de la diversidad funcional, en el ámbito de las personas que a lo largo de la historia, lo hemos visto en ese vídeo de Quererla y Crearla, han sido discriminadas por sus diversas condiciones o diferentes condiciones, entonces sí que pienso que la educación es el motor del cambio. Pero claro, ¿qué educación? ¿Cualquiera? ¿Toda serviría? No. Una educación que humanice, una educación que respete, una educación desde el diálogo, desde la escucha, y yo creo que hoy he hablado demasiado, una educación que, como también decía Freire, cambia a las personas para cambiar el mundo. No sé si por ahí, claro, esto es muy bonito, pero ¿cómo lo hacemos? Pues lo tenemos que hacer, lógicamente, sin excluir ni segregar a nadie. Yo voy a silenciar el micro. Asun. Bueno, yo creo que el principio de nada sobre nosotros sin nosotros siempre ayuda, ¿no? Entonces, a nivel investigativo está claro que deben existir, dijéramos, deben plantearse desde mi punto de vista los proyectos co-investigando desde el propio diseño y con una voluntad transformadora y política. Es decir, no hay otro modo. Para mí no hay otro modo de hacerlo, ¿no? Y creo que es tan simple como plantear proyectos un poco desde ahí. Otra cuestión es las dificultades de financiamiento que encontramos para impulsar determinados estudios, porque supongo pues, que no estamos dentro de los intereses de mercado, dijéramos, en las ciencias sociales en su conjunto. Y es difícil muchas veces, pero se puede, lo venimos haciendo y creo que se me hace muy difícil pensar otro modo de trazar proyectos de investigación si no es juntándonos, ¿no?, desde nuestros saberes expertos y experienciales, o ambos a la vez, y un poco entender esos procesos de investigación como acción política transformadora. Bueno, pues yo en este sentido diría que para mí es clave el hecho de que apostemos de manera firme y contundente por una desinstitucionalización, porque si no apostamos por la desinstitucionalización,
las mujeres con diversidad funcional en este caso, o personas LGTBQI+ con diversidad funcional, ¿no? Pueden tener o podemos tener unas vidas tan restringidas que va a ser imposible el que podamos compartir y convivir con, bueno, pues con otras realidades humanas pues para crecer conjuntamente, ¿no? Si yo estoy institucionalizada, va a ser muy difícil que yo aprenda, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora mismo en España, ¿no? En Marruecos, ¿no? Va a ser muy difícil. En un colegio de educación especial no me enseñan eso. Y así pues otras muchas realidades, por ejemplo, ¿no? Ayer mismo creo que fue en lo que España finalmente no ha aprobado una ley estatal a favor de las personas LGTBQI+. Dice mucho todo esto. Y si yo estoy institucionalizada, va a ser imposible que yo pueda acceder a estos espacios de conocimiento y a estas interacciones, ¿no? Por tanto, las mujeres más estrictamente convencionales, bueno, que tampoco quisiera llamarlas así porque creo que no hay nadie estrictamente convencional, pero bueno, las mujeres más estrictamente convencionales deben entender que nos necesitan y que nuestros feminismos desde la diversidad funcional son esenciales para poder seguir creciendo en los feminismos. Y por tanto, tanto en el terreno activista como en el terreno del conocimiento científico debemos estar presentes. Y aunque es cierto que, como muy bien ha explicado también Asun ahora mismo, ¿no? Hay, bueno, pues dentro de las ciencias sociales hay temas que están marginados, ¿no? Yo dentro de la filosofía, por ejemplo, yo he estudiado la carrera de filosofía y dentro de filosofía política, yo os puedo asegurar que el ámbito de la diversidad funcional se considera algo muy colateral, muy de segunda categoría. Es incomprensible. Quiero decir, si queremos hacer filosofía política, tenemos que saber abordar todo lo que haya que abordar, ¿no? Pues eso. Así que las mujeres, esas grandes teóricas feministas, si no leen nuestras singularidades, si no saben que estemos ahí con sus discursos y si realmente no saben reestructurar sus discursos, es que bueno, pues va todo fatal. Así que bueno, eso. Y ya ni qué decir ya con la intradiscapacidad, ¿no? Que, que bueno. Ahí hay que transformarla también muchísimo, ¿no? Porque realmente la intradiscapacidad tampoco se había fijado ni que teníamos géneros, ni les importaba la población LGTBQI+, ni les importa muchas cosas esenciales y principales como es el tema de la humanización de las personas, ¿no? Lo único que buscan son las subvenciones y tener unas subvenciones garantizadas de por vida, y mientras pues algunas personas que quizás dentro del sistema hegemónico jamás han podido ser jefes, jefas o trabajadores y trabajadoras, pues ahí en esos espacios excluyentes de la discapacidad, de la mal llamada discapacidad, pues trabajan y se han creado como unas mini empresas. Pero bueno, también ya sabemos de dónde venimos, ¿no? Venimos de una pequeña democracia y venimos de una dictadura. Quiero decir que toda esa trayectoria está presente. Muchas gracias. Buenas, y bueno, pues yo quería ante todo daros la enhorabuena a las tres por la participación, que ha sido muy enriquecedora. La verdad, Soledad, cuando has hablado de una persona que va en muletas, que piensa que otra persona que va en silla, eso es una cosa que creo que está muy latente y que incluso lo he comprobado yo dentro del propio colectivo. Y también Asunción lo que dice, que estoy con ella, de que hay que a lo mejor faltan recursos, pero que se debería de aportar más y de hacer más. Y también Nuria, cuando habla de la inclusión, de la exclusión del ámbito escolar,
Y yo ahí en ese contexto sí que tenía, no una pregunta, pero o sí, a lo mejor es una pregunta más que un comentario, ¿no? Y es que quizá a veces no comenta, o sea, hablamos de educar para todos y también de integrar, de incluir, yo soy más de incluir que de integrar. Pero quizás, por ejemplo, también creo que, es una opinión mía a lo mejor, ¿no? Que también se debería trabajar con la educación a veces de los padres de las personas con diversidad, en el sentido de que yo me encuentro muchas personas, hace unos meses o más, me encontré en el metro una persona con un niño que tenía muchas similitudes a mí de pequeño y que parece que iba a una escuela especial, ¿no? Y estaba yendo por el paralelismo que yo hablo de que hay dos caminos, ¿no? Que llega un momento que te bifurcan y tienes el ámbito que yo creo que es, bajo mi punto de vista, el bueno, que es la escuela pública, instituto público de tu barrio, al poder ser, y universidad pública. Y luego hay otra ruta que yo esa que no considero tan inclusiva, la considero segregacionista, que es escuela especial, y luego pues un taller de ocupacional o algo que te aboga o te conlleva a un estado después bastante particular. Entonces, pues yo le comenté bueno, no se lo comenté así en plan muy severo, pero sí que pues le introduje y le comenté de algunos conceptos y de que yo creía que su hijo tendría que ir a la escuela pública. Y a veces te das cuenta que hay padres que son ellos mismos, quizá el pequeño obstáculo, el pequeño bordillo que digo yo, para que no vayan. O sea, es que no, es que yo creo que aquí está más atendido y tal. Entonces, en ese sentido, quizá también creo que se debería buscar esa educación hacia los padres a veces, porque quizá le está haciendo un flaco favor. Yo se lo dije con palabras amables, que quizá era un flaco favor, ¿no? A lo mejor que yo estaba muy contento. Sí, pero mira tú, qué bien hablas y qué bien tal. Y, y, y claro, y es eso que creo que quizás se debería de proponer también mediante estudios, o estudiarlo también, no lo sé. ¿Qué opináis? No, no os oigo. ¿Tienes el micro parado, Nuria? No se oye. Está silenciada. Ahora. Bueno, ahora sí. Javier, muy interesante tu aportación. Además, nos miramos y nos reflejamos en nuestra infancia, que es lo que nos llevamos para bien o para mal, ¿no? Todo ese recorrido desde pequeño, ¿qué peso tiene, ¿no? El que te toque un profesor o una familia, ¿no? Que te apoya y te respeta. Yo creo que hay muchas familias, y en España en concreto, que luchan día a día por los derechos de sus hijos y que quieren lo que quieren para todos sus hijos, lo mejor. Y también hay familias que desde el proteccionismo, el paternalismo, todas estas cuestiones que nos afectan a todos y a todas, pero que es más visible en determinados grupos. Claro, mi abuela, por contaros un ejemplo, que en paz descanse, ¿no? Me decía, el chaval ese que vive al lado de... El chico ese... Y yo decía, el chico ese es un señor de 58 años. Para mi abuela era un niño. Es decir, que para nuestros familiares siempre por cuestión, ¿no? de edad y de relaciones nos van a ver como niños, ¿no? Y nos quieren proteger, porque a los niños y a las niñas los queremos proteger y a veces en esa protección generamos más barreras que oportunidades, ¿no? Pero es un tema muy importante de la educación y yo creo que a las familias también han tenido una infancia y esos niños y niñas se han educado en contextos en los que no han visto a otros niños y niñas que tendrían que estar. Tus compañeros de clase, Javier, y bueno, tu familia, ¿no? que también, ¿no? Pero tus compañeros y compañeras de clase han aprendido de ti, al igual que tú has aprendido de ellos y has aprendido del entorno en el que estabas, ¿no? Entonces ese aprendizaje se lo han llevado de pequeños y esos niños van creciendo y se convierten en hombres y en mujeres que querrán también pues, lo que todo el mundo quiere, ¿no? Sentirse querido, montar una familia, tener un trabajo,
tener oportunidades de vivir la vida de la mejor manera, ser felices, eso que decimos de la felicidad. Y esos van a ser padres también y van a tener otros niños y niñas, con lo cual todo ese mensaje se traslada y se aprende desde la escuela. Y luego eso es el microcosmo de la sociedad que estamos generando. Si ya limitamos y segregamos desde edades tempranas, como han dicho los informes, como nos dice la UNESCO, como nos critica, pues estamos vulnerando derechos de los niños y las niñas, por supuesto, de todos y de todas, de muchos grupos que han permanecido, por desgracia, en los límites de esas realidades. Con lo cual, educar a la familia sí, educar a la sociedad también, educarnos todos, porque todos los días se aprende, pues también, pero es verdad que a veces te da la impotencia de decir, ¿y por qué este niño está en un entorno más segregador, pudiendo tener la libertad de enriquecernos todos y todas de su presencia? ¿Por qué? Pues no es justo. Y lo que dice Sole de desinstitucionalizar, por supuesto, porque hay personas que han pasado 15 años de su vida institucionalizadas, o más, o estarán toda su vida, o no saldrán de ese contexto, ¿no? Y eso nos afecta a todos y a todas. Y también un poco de empatía, ¿eh? Y de solidaridad, porque a veces lo vemos desde nuestros ombligos que son muy reduccionistas y no vemos toda la realidad social que estamos generando y toda la repercusión que esto tiene para tantos niños y niñas que se van a convertir en familias o que van a hacer lo que quieran, pero que van a crecer. Y queremos que crezca muy rápido. Yo añadiría que, porque claro, la familia al final reproduce, la mayoría de las veces, no siempre, reproduce el imaginario social. Entonces, hay que intervenir en el campo de la cultura para construir otra ética estética sobre la diversidad, los cuerpos no normativos, etc. Entonces, eso está por hacer desde mi punto de vista, ¿no? Hay otra narrativa y otra ética y estética alrededor, ¿no?, de cuerpos, mentes no normativos. Y eso es un trabajo, bueno, pues que tendremos que hacer entre todas. Y eso tendrá un impacto, modificará esa hegemonía, ese modo de pensar y se trasladará a las familias, ¿no? Sí, porque lo que dice Asunción, pues opino así, en el sentido de que quizá hay familias que están ancladas en un estado de confort, es decir, este es mi estado de confort, llevo a mi hija o hijo al cole este especial y todas estas cosas, pero no están formados en esta diversidad amplia de cuerpo, de cosas. Y a lo mejor con la mirada incluso cortoplacista, ¿no? Cortoplacista, es decir, de que es el niño, el niño, el niño, el eterno niño, que también yo creo que eso ha pasado mucho cuando hablamos de diversidad funcional y cuando hablaba sobre la intradiversidad, del género, de la sexualidad. En ocasiones también creo que la sexualidad y la diversidad funcional, o que no quiero desviar el tema, también ha sido un derecho fuertemente violado desde el ámbito de consideración de o somos angelitos o somos eternos niños, ¿no? Con lo cual se nos considera no agentes sexuales, incluso también desde el ámbito quizá de personas no reproductivas o no replicables. Pero desde este punto de vista, pues sí, lo que creo que se debería o deberíamos de trabajar, ¿no? En plan de mejorar esa estética de la sociedad que dice Asunción, porque creo que en ese ámbito sí que se puede quizá llegar a la familia. Yo en ese sentido también estaría de acuerdo un poco con lo que estáis diciendo, ¿no? Porque desde luego, si vamos familia por familia no acabaremos nunca. Quiero decir, esto tiene que ir mucho más allá, ¿no? Tenemos que crear una cultura diferente y esa cultura de vida independiente que sea una cultura de paz y viceversa, ¿no? La paz sin la vida independiente no puede existir, pero desde luego tenemos que ir mucho más allá, ¿no? Y hacer cambios significativos de gran calado y de algún modo obligar a que las cosas cambien, ¿no? Por eso, por ejemplo, pues no sé, pues hace relativamente poco hablando con determinadas instituciones políticas,
¿no? Pues me decían, no, si entendemos lo que dices de los derechos humanos, pero claro, es que si cambiamos las cosas, pues claro, igual a lo mejor resulta que nos metemos en problemas. Tú dices, pero ¿cómo puedes decir esto cuando eres una institución pública? ¿Sabes? Y ahora mismo estás violando derechos humanos. Quiero decir, estás haciendo un mal uso del dinero y por el otro lado estás perpetuando a unos seres humanos determinados pues, a que vivan en condiciones infrahumanas, ¿no? Y bueno, pues eso es algo que hay que trabajar conjuntamente a todos los niveles, ¿no? Y por eso a todos los doctorandos que estáis aquí, desde luego yo, Javier, siempre os animaré a que seáis lo más transgresores posibles, que lleguéis todo lo más lejos posibles para realmente hacer un conocimiento diferente, porque el conocimiento no es neutro y nunca lo será. El conocimiento científico no es neutro y nunca lo será. Es capacitista, es patriarcal y muchos ismos más, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que deconstruir con buenos argumentos y después luchar efectivamente también para que haya espacios de financiación suficientes y que estos proyectos se consideren importantes y relevantes para el avance de una sociedad. Quisiera añadir, tenía la mano levantada, pero nadie me da palabra. Yo Perdona, Luis. A veces los derechos se adquieren así también. Cuando te lo niegan tanto, También. pues se manifiesta. Mi pregunta sería para las tres. ¿Qué acciones habéis propuesto? Bueno, hay que cambiar las cosas, hacéis el estado de la cuestión, planteáis que hay que cambiar las cosas, también los discursos, pero quisiera preguntarles, ¿qué acciones concretas, unos cuantos que desde vuestro recorrido intelectual, académica, incluso vivencial, planteáis que se podría llevar a cabo para ir consiguiendo estos espacios? Porque algo se puede hacer. Claro, es cuestión de voluntad política. En primer lugar, un diseño de desmantelamiento de todo el tinglado, institucional, con otro diseño paralelo de desplegar la asistencia personal. Es una acción muy clara y muy concreta. Es cuestión de voluntad política. Es en vez de meter el dinero en un sitio, ponerlo en otro lado. Todas las modificaciones legislativas pertinentes para cumplir la convención. Bueno, ahora están, claro, llevamos no sé cuántos años ya de incumplimiento sistemático, ¿no? Entonces, bueno, ahora están modificando el tema de las incapacitaciones. Parece ser que sí, ¿no? Pero hay muchas más. Entonces, con una garantía, dijéramos, de cumplimiento de esas legislaciones, porque el problema que tenemos es que hay mucha ley, pero no se cumple ni una. Entonces, debe existir un sistema para hacer efectiva esa aplicación de esa ley, ¿no? No sé, yo he dicho dos. Dejo. Sí, gracias. Nuria. Luchando con el micro. Sí. Bueno, los dos aportes que hace Asun son tan globales y tan grandes que efectivamente es cuestión de... Hay muchos intereses políticos, lo hay desde muchos ámbitos, ¿no? Yo apuesto también por el cumplimiento de esa convención y de esas leyes que en papel están, como hemos mencionado, y sobre todo el cumplimiento de una educación sin excluir a nadie. Si partimos desde la educación, luego cada uno de nosotros y nosotras, que parece que son como semillitas, que dices, esto nunca llegará, pero a veces te sorprende la vida y seguimos hablando de lo mismo, seguimos reivindicando derechos, pero también hay que decir que el camino está y el camino es imparable. Estamos en el camino. En ese camino en la que hemos sorteado muchos obstáculos de muy diversos tipos, en las que muchas familias realmente sufren, porque yo creo que, volviendo al tema que planteaba Javier, la familia
queremos lo mejor, ¿no? Igual que los maestros y maestras, que quien no quiera a sus alumnos que se dedique a otra cosa, desde lo educativo, que haga otra cosa totalmente distinta a estar en la escuela. Los racismos, los clasismos, las xenofobias, todo tipo de fobias, también fobia, que esta palabra hay que reivindicarla para que se incorpore la discafobia, para que se incorporen en los diccionarios, que no están en el diccionario de nuestra Real Academia. Y hay un autor, David Riano, que está reivindicando este derecho a incorporar los conceptos de capacitismo y discafobia para luego eliminarlos. Y el papel más grande que veo en todo esto es el de que nos veamos como personas, humanicemos cualquier contexto de la vida y sobre todo desde lo educativo, ¿Y desde lo educativo qué es? Pues desde lo educativo es el aula, el patio, los espacios en los que todos los niños tendrían que estar, generar esos espacios de convivencia desde la cooperación. En la escuela estamos mucho desde el ámbito de la competitividad y en muchos contextos, no solo en la escuela. A ver quién llega primero y si pisoteas a todos los de al lado no hay ningún problema, ¿no? Y es desde la colaboración, desde el equipo, cuando se consiguen. Entonces, el establecer esas normas de convivencia y de respeto desde el aula y el cambiar esos esquemas y esas barreras se consigue desde muy pequeño. Vuelvo a lo mismo, que parece que no valoramos una etapa. Los niños no nacen racistas, ni nacen clasistas, ni nacen capacitistas. Los niños nacen y luego es toda la sociedad la que también nos va añadiendo esas mochilas, ¿no? Entonces creo que es importante que humanicemos esas y cada uno desde nuestras parcelas generemos formación también, la formación del profesorado. Formación, hablaba Javier de la familia, que también, pero formación del profesorado, porque luego se va a estar en el aula y hay profesorado que dice, es que yo no quiero niños de este tipo. Digo, pero perdona, ¿tú qué quieres? La sociedad es diversa, muy rica en muchos ámbitos y el camino es imparable, o sea que se han conseguido, eso sí, que a veces llega un momento que desfallecen muchas personas que están luchando por los derechos desde hace muchos años y el caso de Alejandro Callejas Lucas es muy representativo porque han sido 20 años de la vida de Rubén y eso no hay derecho. Y que te digan además que te van a quitar ¿cómo es? La potestad de tu derecho de ser tu hijo, dices, bueno, es que esto además no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Por seguir luchando por un derecho humano que es el derecho a una educación para todos y para todas sin excepción. Nos vamos al ámbito de la diversidad funcional, pero sería para cualquier ámbito humano, ¿no? De las personas. Y antes cuando decía lo de Angélica Dans, ella habla de que eres color carne, eres color carne. Es decir, que a veces también todas estas cuestiones están tan enraizadas y tan institucionalizadas que hay que deconstruirlas para construir propuestas y por supuesto entraría lo educativo, desde lo que estamos haciendo desde las escuelas y por eso remarco la formación del profesorado y la formación, vamos, de nuestros niños y niñas y escucharlos también más, que tampoco escuchamos. Yo la primera. Pues yo a Luis y a Javi les diría que otra cuestión concreta, y yo creo que es muy concreta, es que mantuviéramos relaciones sexuales. Por supuesto. Yo creo que hay que mantener de verdad relaciones sexuales mixtas para poder aprender a apreciarnos y valorarnos. Y si no lo hacemos, ni la educación inclusiva ni nada va a funcionar, porque siempre estaremos unos en un lado y otros en otro. Así que hay que rozarse, hay que quererse, hay que desearse y hay que ampliar el imaginario colectivo sexual. Y yo creo que esa es una gran tarea que deberíamos hacer desde ya. Creo que hay una palabra pedida, Sole. Igual sí, no lo sé. Amaya.
Sí, hola, buenas. Hola, Maya. Buenas. Yo, una cosa que quería comentar es que lo que me parece es que hay que educar y reeducar a la sociedad, porque seguimos en la época de las cavernas y por mucho que luchemos, como desde niños lo que se nos ha quedado grabado en nuestro subconsciente es que ese es el tipo de vida que hay que tener y no evolucionamos. Entonces, como alguien ha comentado ahora, lo que me parece interesante es que a través de la cultura, a través de anuncios de la televisión, a través de películas, a través de ir añadiendo cosas para que se normalice que las personas diversas son eso, son personas diversas. Y ya está, esa era mi aportación. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Ay, lo siento. El tiempo se nos va de la mano, pero quisiera añadir algo. Específicamente, habéis mencionado el papel de la formación y educación para todo este cambio. Y, por supuesto, de hecho, de eso se trata el Congreso, buscar alternativas educativas para... Alguien había mencionado la formación del profesorado. Creo que fuiste tú, Sole, o Nuria, no me acuerdo. Bueno, el hecho está en que, aparte del profesorado, incluso el propio instituto o la institución, hay que someterle a la educación, porque la institución... Un momento, Nati. Detrás de ello... Ven un poquito más tarde. Detrás de cada institución hay... Está bien. Hay unas personas, unas figuras, y también a estas personas habría que someterles a la educación. ¿Cómo? Eso hay que debatirlo y saber y buscar alternativas para verlo. Alguien también había mencionado los padres también son parte de los actores que deben también aportar en este trabajo de consenso, y la aportación no solamente tienen que aportar, pero también tienen que recibir, y parte de las cosas que tienen que recibir está justamente la formación y la reeducación, y partiendo de la deconstrucción del status quo, de lo que ya está, pero que no funciona. Claro, pero para hacer eso necesitamos producir otras formas de conocimiento y cambiar y producir otras formas de cultura a distintos niveles y en distintas esferas. Entonces, por ejemplo, en temas de formación del profesorado, hace muy poco, o sea, en realidad quizá te hablo de hace 15 años, yo empecé a dar clase y yo me encontré que todo lo que tenía en mi mano sobre la diversidad funcional era altamente discutible, ¿no? Todo era producido desde el modelo médico rehabilitador, utilizando sus categorías diagnósticas, etc. Entonces, yo tenía eso y llegó un día, no lo hice el primer día porque no me atreví, pero llegó un día que agarré todo eso y lo tiré. Y lo tiré y empecé de cero a repensar, o sea, ¿qué debe saber la gente sobre, ¿no? Y agarré textos en primera persona, textos muy poco conocidos, etcétera, ¿no? Entonces, por eso dijéramos, al final, claro, es un trabajo muy arduo que pasa por cambiar las formas de producir conocimiento, discutiendo, ¿no?, esas herramientas tradicionales con las que se ha hecho, con las que se hacen los proyectos de investigación y desde dónde se hacen, pero también en el campo de la cultura y en el campo, como decíais, de la representación mediática. Eso modifica la cultura. Al final, la manera de discutir la hegemonía es produciendo desde la subalternidad, de un modo, dijéramos, orientado a entrar en discusión con esa hegemonía para que esa hegemonía incorpore algunas cuestiones. Yo creo que ya ha incorporado algunas cuestiones, ¿eh? Poquito a poquito va incorporando, pero claro, las grandes estructuras, como decía Sole, todo el chiringuitismo institucional, de las instituciones de encierro, sigue ahí por un tema de, bueno, pues de intereses políticos, de economía, etcétera, ¿no? Entonces, para mí es fundamental, de alguna manera, pues ponernos de acuerdo, más o menos, ¿no?, y intervenir en esos distintos campos que modificarán, generarán otra narrativa
¿no? Y modificarán en última instancia ese sentido común hegemónico sobre lo que es o no es habitar un cuerpo no normativo. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? ¿O ya hacemos el receso? A raíz de la intervención de Asun, yo quería comentar algo desde mi ámbito familiar muy personal. Mi madre era profesora de infantil, primero generalista, o sea, tenía todos los grupos en su época, y retomó su trayectoria profesional cuando falleció mi hermana Laura. Mi hermana Laura falleció con 3 años. Laura, entre todas sus características, tenía una cardiopatía, un problema, que ese sí que era médico, lo demás no. Y bueno, pues por desgracia, en esto de los virus, hubo un virus de hospital que acabó con la vida de mi hermana. Mi madre nos levantó a mis otras 3 hermanas y a mi padre, a mí a veces de los pelos, porque yo estaba en el instituto, y yo le decía, yo me quedo a ayudarte. Me dice, ¿qué dices? No procede. Tú eres un adolescente y tú tienes que vivir tu vida. Y mi madre dijo, voy a retomar mi carrera, y retomó su carrera como maestra de infantil, que ha sido un regalazo para muchos hombres y mujeres, y otros, supongo también, que la abrazaban. Y yo decía, ¿quién es este? ¿Quién es esta? Y dice, este es Alvarito. Bueno. Y me enseñó una cosa, a ella se le daban mal los informes psicopedagógicos, más que los informes, redactar ese informe, ¿no? Y siempre cuento esta anécdota porque a mí me llegó al alma y fue mi madre la que me lo enseñó hace mucho tiempo. No la aprendí ni en la universidad, ni nada, ni lo tuve que deconstruir, aunque luego veía muchas patologías y mucho trastorno, y decía, ¿esto qué es? ¿No? Es del diagnóstico que decía eso. Mi madre tenía un niño en el cole y estaba haciendo su informe psicopedagógico, y yo en ese momento estaba, pues eso, comenzando la carrera, y le dije, mamá, ¿este niño no será hiperactivo? Y me dijo, no, cariño, su carácter alegre y inquieto le hace relacionarse con sus compañeros. Ponlo en el informe. Yo se lo pasaba. A veces no de la forma adecuada. Estamos trabajando. César, la escuela, la familia, para... Es decir, a veces ponemos etiquetas limitadoras que impiden que las personas se desarrollen ese modelo social del que hablamos, y las catalogamos en determinadas cuestiones, y a veces es tan difícil de quitar esa etiqueta que mi madre me dijo, pero ¿cómo podemos poner una etiqueta a un niño de 2 años, Nuria? ¿Estás pensándolo bien? Y claro, me quedé, digo, no, mamá, es verdad. Es decir, toda esta cuestión es ver en muchas ocasiones que no se ve al niño ni las necesidades personales que el niño tiene, solo se ve ese etiquetaje brutal a determinados colectivos y grupos, a determinados niños y niñas que lo sufren desde el útero materno, iba a decir Sole, eso lo tenemos que hacer desde el útero materno, y siguen sufriéndolo en el útero social, porque lo han sufrido desde que nacieron. Entonces, bueno, pues yo quería compartir esta experiencia, que es muy personal y que últimamente estoy como trabajando sobre ella, porque pienso que la familia también es un gran apoyo en todo este proceso. Y bueno, pues agradecer a mi madre, ¿no? Que aparte de maestra era madre, y me inculcó estas ideas de valorar, pues, a cualquier persona. Muchas gracias, Nuria. Hay una pregunta, aunque el tiempo se está agotando y mucho, pero hay una, Marisol Barceló hace una pregunta, tal vez creo que merece la pena que lo leamos, lo leo. Ella dice, considero que es muy importante la inclusión desde pequeños en la escuela. Este hecho condiciona toda nuestra vida en la edad adulta, y mi pregunta es, ¿qué acciones se pueden llevar a cabo en el ámbito familiar para que comprendan esta necesidad? Porque hablamos mucho del ámbito educativo, pero a veces la familia es quien pone barreras. Debido al tiempo que tenemos delante,
pediríamos una persona entre el grupo de las tres que pueda aportar una respuesta a Marisol, por favor. Asun, ¿quieres tú? Bueno, yo creo que justamente algo he dicho al respecto. Yo creo que, intentando ir rápido, no se tiene que caer en el enjuiciamiento de las familias. Las familias han hecho lo que han podido dentro de un marco cultural muy violento contra la diversidad. Y debemos poder dar las condiciones de entorno culturales adecuadas para generar, como he dicho antes, otra narrativa y otro simbólico de la diversidad funcional. Eso exige intervenir en el campo de la cultura, más presencia en los medios, más presencia en el campo de la política, más presencia en el campo de la coinvestigación, investigación, etc. Las familias a día de hoy no tienen esas herramientas para poder hacer, bueno, pues para poder acompañar a sus hijos e hijas de modo desconflictuado, porque se las conflictúa de una manera terrible, ¿no? Entonces hay que buscar esas formas de acompañar. Lo dejo aquí. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué? ¿Cerramos ya la mesa? ¿No? Si quisiéramos quedar más, pero... Bueno, yo quiero decir una cosa, que bueno, que ha estado muy interesante todo esto, pero también hablando de los padres, que es que la nueva jornada, como yo digo, de los padres jóvenes que tienen carrera y que han ido a la universidad, pues tienen una manera de enfocar muchísimo para que su hijo se pueda incluir en la sociedad. Entonces también, y a veces me entra como cuando veo por internet o en los blogs que hablan ellas, que es que me entra una ternura y a veces una pena de ver todo lo que tienen que luchar para que sus hijos puedan ir a los colegios con igualdad, para que puedan, y entonces que la sociedad nos está machacando por todos los lados. O sea, lo de antes, vale, los padres de antes pues no tenían más conocimientos o más cultura, que es lo que acabas de decir, aunque que donde no hay, pues no se puede sacar. Yo por eso cuando veo que una persona con diversidad tiene estudios y está bien preparada, digo, qué padres tan fantásticos y tan guerreros ha tenido al lado. Pero no por eso hay que machacar a los que no hemos podido tener padres desde pequeños, pero que es verdad que en la sociedad lo pone muy difícil. Igual que se ha hecho, yo creo que habría que impulsar campañas de sensibilización muy radicales en ese sentido, igual que se ha hecho con el tema de la violencia machista, y ahora todo el mundo lo tiene claro, es decir, pero todo el mundo lo tiene claro porque ha habido ahí una insistencia política y mediática muy, muy, muy clara en ese sentido. Pues lo mismo habría que hacer con los capacitismos, etcétera, ¿no? Bueno, es necesario ese, bueno, pues esa posición institucional, si queréis, ¿no? Y luego desde el CENI machacando de que lo mejor son los colegios especiales. Quiero decir, que es que no tenemos ayuda por ningún lado. Bueno, yo sobre los padres, las madres, padres, lo que queramos, que ahora tienen más cultura, ¿no? O que tienen más acceso a la cultura, digamos, ¿no? Y es verdad, como tú dices, Amparo, que tienen estudios incluso superiores. Esas personas siguen estando muy mal de la cabeza. ¿Por qué? Pues porque esas personas, por ejemplo, algunas de ellas habrán sido madres, padres y han escrito el aborto eugenésico y lo siguen defendiendo, el aborto eugenésico. Y ahora recientemente se acaba de aprobar la ley de la eutanasia, donde nosotras, Amparo, tenemos una gran facilidad ahora para solicitarle a la sociedad que queremos morir. Sin embargo, para vivir dignamente, ya sabes lo que nos las vemos y nos las deseamos. Y son padres y madres modernos o nuevas generaciones con estudios superiores. Quiero decir que los estudios superiores, por desgracia, algunas veces a muchas personas no les sirven absolutamente para nada, para nada, para nada. No para ser más humanos,
pero la culpa la tiene, bueno, pues todo el sistema educativo que recibimos, ¿no? Que no es una educación crítica, emancipatoria y humanística. Y como no lo es, pues tenemos esas desgracias humanas constantes y son padres y madres. O sea, no todos es que sean personas que no quieren ser padres, madres o lo que sea. Pero bueno, ahí estamos. Venga, lo dejamos pues, si os parece, ¿vale? Os quiero decir que, bueno, el debate muy enriquecedor, muy bonito y muy buena, es buena señal de que el Congreso se está viendo bien.